Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 39. Ya le di suficiente tiempo a Cristian para que arreglara el feedback. Vamos a la palabra de Dios. Hechos 2, versículo 39. La fe, la mejor herencia para nuestros hijos. Hechos 2:39, dice la palabra de Dios: porque para vosotros es la promesa, ¿qué dice después? Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Préstame mucha atención acá. Vamos a dejar de lado lo del Congreso de Matrimonios, porque ya está pensando en eso, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en la enseñanza. ¿Alguna vez usted ha escuchado la siguiente frase? La fe se propone, no se impone. ¿Ya has escuchado esa frase? La fe se propone, no se impone. Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con esa frase? La fe se propone, no se impone. Bueno, te voy a decir de dónde viene esta frase. La fe se propone, la fe no se impone. Esta ha sido una frase dicha por los últimos sumos pontífices o por los papas de la Iglesia romana. Y ha sido dicha en un contexto en relación con la colonización. Todos sabemos que España invadió o conquistó estos países, estas tierras, y es chistoso, ¿no? Porque le llaman colonizar o descubrir América, ¿no? Y bueno, obviamente ellos tomaron muchas cosas de las que ya estaban aquí. O sea, en realidad a robar le llaman descubrir, ¿no? Es como si vas caminando y te encuentras el carro de alguien y lo abres y lo descubrí, ¿verdad? ¿No? Y después guardas al dueño en la cajuela, ¿no? Dices, no, pues ahí lo vamos a guardar, ¿verdad? Para darle una reserva ahí en la cajuela. Bueno, esto fue más o menos lo que pasó con la colonización. Y obviamente la Iglesia Católica Romana, tratando de corregir esto, reconociendo un poquito el error que tuvieron, garrafal error, bueno, ellos trataron de corregirlo, y es en ese contexto en el cual ellos trataron de alguna manera disculparse con esa forma tan violenta y tan bárbara de evangelizar a las Américas, diciendo: la fe se propone, no se impone. O sea, lo que hicimos hace muchos años pues no estuvo correcto. Y en ese sentido podemos estar de acuerdo con la frase. El Señor Jesús nunca nos mandó a usar la fuerza, mucho menos a matar a alguien para que otros crean en Él. El Señor nunca nos mandó a hacer eso. Todo lo contrario. El Señor Jesús dijo que por causa de su nombre nosotros seríamos vituperados, nosotros seríamos perseguidos y algunos íbamos a morir. Eso fue lo que dijo Jesús. Fíjate cómo se contradice, ¿no? O sea, Jesús no dijo: maten al que sea y a filo de espada evangelícenlo. No. Dijo: no, por mi causa los van a matar a ustedes. De hecho, cuando el apóstol Pedro sacó la espada, cuando llegaron a arrestar al Señor Jesús y sacó la espada, el Señor Jesús lo reprendió y le dijo: guarda esa espada, porque el que mata con espada, a espada también lo van a matar. Eso está en Mateo 26:52. El Señor Jesús nos mandó a predicar el evangelio, a hacer luz del mundo, a ser la sal de la tierra, a amar a nuestros enemigos, no a matarlos, a amar a nuestros enemigos, no por medio de la fuerza, sino por medio de esa manifestación de Cristo. El Señor no nos destruyó porque éramos sus enemigos, al contrario, dio su vida por nosotros. ¿Alguien diga amén? Ahora, volviendo con esta frase, el problema es cuando nosotros entendemos mal esta frase, cuando la aplicamos al contexto equivocado. Me parece que todavía hay feedback. Si pueden arreglar el micrófono, por favor. Repito y retomo. La frase fue dicha en un contexto de la colonización. La Iglesia Católica Romana, tratando de disculparse por esos brutales asesinatos e imposición de la fe a punta de espada, dijeron: la fe se propone, no se impone. Con eso estamos de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, porque Jesús no nos mandó a predicar a filo de espada, sino que nos mandó a amar a nuestros enemigos y a hablar de su amor. Ahora, el problema, decía, es cuando entendemos mal esta frase, cuando la aplicamos al contexto equivocado. Yo he escuchado a padres decir esa frase: es que la fe no se le impone a nuestros hijos. Yo he escuchado a padres decir eso, y peor aún, a pastores decir eso. Es que la fe no se le impone a nuestros hijos. Nosotros somos pastores, nuestros hijos no. Estoy de acuerdo. Yo soy pastor, mi esposa, y mis hijos no son pastores. Pero eso no quiere decir que yo no le voy a inculcar la fe a mis hijos.
Eso no quiere decir que los hijos son los que deben de decidir si van a creer en lo mismo que nosotros o no. Algunos, de hecho, ya han cosechado los amargos resultados de esa mentalidad. Ya algunos la han cosechado y cada vez ven más lejos la posibilidad de que sus hijos, que ya son adultos, decidan por Cristo, decidan lo mismo que ellos. Y no quiero preguntar quién ya está en ese punto en el cual pues yo dejé que mis hijos decidieran porque la fe no se impone y ahora cada vez los ven más lejos de Dios, cada vez ven más lejos la posibilidad de que ellos abracen la fe. Esa enseñanza va dirigida primariamente a los padres de familia. ¿Hay padres de familia acá? Yo veo muchos. Pero también impacta a los hijos. Los hijos deben escuchar esta enseñanza, para que no les sorprendan las expectativas. Y si hay cambios en sus familias, que eso yo espero, porque no estoy entreteniendo a nadie, sino que estoy enseñando para que podamos hacer cambios en nuestra vida, para que si hay cambios, pues los hijos no se sorprendan. Y esto viene, mis hermanos, muy en el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque yo pude ver ahí en Casa de Oración, Desafío Juvenil, a 2,000 jóvenes. Ese auditorio lleno de jóvenes, solo había unos poquitos adultos, la gran mayoría eran jóvenes. Los que fueron de aquí saben que no los dejaron entrar, los dejaron afuera porque era exclusivo para jóvenes. Y yo veía esa juventud receptiva a la palabra, siendo ministrada, saltando, danzando, y yo decía en mi interior, espero que cuando lleguen a su casa no se encuentren con oposición de parte de su familia, con oposición de parte de sus padres, con irresponsabilidad para formar el carácter de Cristo. Y por esto esta enseñanza viene muy en el momento oportuno. Pero los solteros, pues, que nunca piensan casarse, también pueden aprender y llevarse una parte de esa enseñanza, porque vamos a ver cómo la mentalidad del mundo se puede arraigar en nosotros y nos puede atrapar, causando estragos terribles. El objetivo de esta enseñanza es un objetivo preventivo. No sé si usted recuerda que hace un tiempo atrás yo di una serie acerca de sustentar y cuidar nuestro cuerpo, y esa fue una enseñanza preventiva. Yo estaba en ese tiempo hablándole a una congregación de gente joven. Mire a su alrededor, estamos jóvenes. Dile, ¿qué onda, muchacho? ¿Qué onda, chico? ¿Qué onda, chavo? ¿Verdad? A una congregación joven. Y yo como pastor también tengo esta labor de edificar, de instruir en cuanto a cómo nos alimentamos. Y si nosotros atesoramos esa palabra que dimos hace tiempo, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, de que ninguno jamás aborreció a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, si atendemos esa enseñanza, habrán menos enfermedades, al menos por causa de nuestra alimentación y de nuestra vida sedentaria. Eso fue algo que yo enseñé como pastor, aunque no soy un nutriólogo, aunque no soy un coach de ejercicio, pero es parte de nuestra vida. Ahora esa enseñanza tiene también un tono preventivo, porque hay una congregación joven que tiene hijos pequeños, que tiene hijos adolescentes, que tiene hijos jóvenes. Así que en esta enseñanza todos vamos a obtener esta protección que la palabra de Dios nos da. Yo no deseo que sus hijos y mis hijos queden fuera de la promesa. ¿Usted desea eso? ¿Que sus hijos queden fuera de la promesa? Pues algunos ya lo sacaron de la promesa. Ahorita vamos a ver por qué. Yo no quiero que sus hijos, que mis hijos se pierdan. ¿Usted quiere eso? ¿Que se pierdan? Yo no quiero. Entonces pongamos atención a la palabra. Comencemos por entender la frase, la fe no se impone. Diga, la fe no se impone. Okay. La he escuchado, ya la dijo ahorita, ya encontró el contexto en el cual surgió esta fe. Y nosotros entendemos por la fe como el conjunto de creencias religiosas. En nuestro caso, el conjunto de creencias religiosas de la que estamos hablando es el cristianismo evangélico en esta expresión carismática que nosotros practicamos aquí en esta iglesia local. Ahora, según esta frase, esa fe, este conjunto de creencias religiosas, solo se propone a los hijos, no se impone. Ahora, ya entendimos qué es fe, el conjunto de creencias religiosas. Ahora, ¿qué es imponer? Entendamos esa palabra imponer, porque como que en automático la rechazamos, pero veamos qué es lo que significa según el diccionario de la Real Academia Española, imponer. Imponer es poner una carga, una obligación u otra cosa. Eso es imponer, poner una carga, una obligación u otra cosa. También imponer es instruir a alguien en algo, enseñárselo o enterarlo de ello. Eso es imponer.
Ahora, reflexionemos en las implicaciones que trae aplicar esa frase, la fe no se impone, a nuestra familia. Si nosotros aplicamos esa frase, la fe no se impone, en nuestra familia, con nuestros hijos, implica que es malo ponerles la carga de nuestra fe a nuestros hijos, que es malo que les demos obligaciones relacionadas con nuestra fe a nuestros hijos. Implica que es malo que les enseñemos sobre nuestra fe a nuestros hijos, que los adoctrinemos. Implica que es malo que les digamos el significado de nuestras prácticas religiosas. Fíjate todo lo que implica. Y yo sé que conforme las fui diciendo, estás ya empezando a meditar y a reflexionar y a decir, pues no, eso no es malo. Entonces, ¿la fe se impone, aplicará para nuestra familia? Bueno, si estás de acuerdo, aunque sea un poquito con esa frase y con sus implicaciones familiares, esa es una evidencia de que la mentalidad del mundo ya se arraigó en ti. Mira, te pongo otro ejemplo acerca de cómo la mentalidad del mundo se arraiga en nosotros, hace un nido en nosotros y la hacemos parte de nuestra vida, algo que muchas veces es casi imposible arrancar, imposible quitar, solo con el poder del Espíritu, solo con la palabra de Dios, y eso es en lo que yo confío. No estoy tratando de persuadir a nadie hacia mis creencias, hacia mis convicciones, sino hacia la palabra de Dios. Fíjate, voy a poner un ejemplo de cómo esta mentalidad del mundo se arraiga en nosotros. Vivimos en Estados Unidos. Estamos en el estado de Texas, estamos en el 2024 y en este tiempo en el que nosotros vivimos es lo más común, no normal, sino común, que por ejemplo los padres que tienen hijos que llegan a los 16 años los echan a volar de la casa y lo asumen como algo que tienen que hacer, lo asumen como una regla, como una norma, como tengo que hacerlo así. ¿Por qué? A lo mejor porque hasta los 16 nos dan un reembolso de impuestos por nuestros hijos y tenemos que mandarlos a trabajar para que empiecen a producir y a meter dinero a la casa, para que nos repongan ese dinero que el gobierno no nos regresa por ellos. No sé, a lo mejor es por eso. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué más puede ser? Porque resulta cómodo ya no tener al niño o al muchachito ahí en la casa, mejor que se vaya y que trabaje para que se haga responsable. Bueno, eso, mis hermanos, es algo que pues se opone a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es que así se hace en Estados Unidos. Qué bueno, aquí también se legaliza la marihuana y se fuma marihuana en California, pero eso no quiere decir que la voy a fumar. ¿Me explico? En algunos lugares es legal el aborto, pero eso no quiere decir que vamos a abortar. ¿Me explico? Es como la mentalidad del mundo se va arraigando en nosotros. El mundo nos dice, los niños no pueden sobrevivir sin un iPhone. Es lo que nos dice el mundo. Yo tengo aquí a mis dos hijos, a Abigail y a David, que está de este lado. Tienen 16 y 15, ¿sí? Y no tienen un iPhone. Y no han tenido un iPhone. Hasta la fecha no lo tienen. Y mírelos, no se han muerto. No han caído fulminados. Han sobrevivido sin un iPhone, sin un teléfono, sin un dispositivo electrónico. Pero nosotros decimos, no, es que hoy se necesitan, se los requieren en la escuela. Mira, si tú te paras en la dirección y hablas con el director y le dices, mi hijo no va a tener un teléfono celular, muéstrame en el currículum que es una obligación que lo tenga y yo se lo doy. No lo tienen. Así que usted, director, vea cómo le hace con mi hijo porque él no va a tener un dispositivo electrónico. Porque soy legalista, religioso, fanático, como quiera llamarme. Y va a ver cómo las cosas cambian. Pero es que nos amoldamos al mundo. Y es más fácil darles el telefonito y que se metan a su cuartito, ¿sí? Y mire, en 5 minutos lo que no deben de ver lo ven y hacen lo que no deben hacer. Ay, se quedó pensando, ¿verdad? Pero está muy tranquilo viendo a Laura en América. Bueno, viendo ahí también en redes sociales. ¿Me explico? Nosotros debemos de ir de acuerdo a lo que dice la palabra, no asumir como leyes lo que el mundo asume por su comodidad. Se supone que lo que nos rige a nosotros es que la palabra de Dios y no lo que hacen todos en este país, en este tiempo en el que vivimos. Romanos 12, versículo 2, dice la palabra, no os conforméis a este siglo. En otras versiones dice, no se amolden, no se adapten a este siglo. Cristianos no tienen que adaptarse a este siglo, a esta cultura en la que vivimos, en donde a los 16, vete de la casa e independízate a los 16 años. No tienes que hacerlo así. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué?
entendimiento. Esas son convicciones. Convicciones que fluyen desde la palabra de Dios. No es porque dijo el pastor, porque ahí en casa de oración no creen en que los niños deben de independizarse a los 16 o 17. No, no es lo que creemos aquí. Es dejarnos transformar por la palabra de Dios. Porque es un argumento bien sencillo de demostrar con la palabra cómo nuestros hijos deben permanecer con nosotros hasta que dejen a su padre y a su madre y se unan con su mujer. Es lo que dice la palabra. Pero bueno, decía que lo que dice la palabra, dejémonos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, mis hermanos, tiene una voluntad. La voluntad de Dios para con los que no son salvos es que crean en Él. La voluntad de Dios para los que somos salvos, para los que hemos creído en Él, es que seamos santos como Él es santo. Esa es su voluntad. Y dentro de esa voluntad también se encuentra nuestra familia. O sea, pudiéramos decir que Dios tiene una voluntad para nuestra familia. Pero escuche, Dios tiene también promesas para nuestra familia. Amén. Repito, Dios tiene promesas para nuestra familia. Amén. Pero si nosotros le damos más valor a lo que dice el mundo que a las promesas de Dios, ¿cómo las vamos a conocer? ¿Cómo las vamos a disfrutar? Es la pregunta. Volviendo con la frase, la fe no se impone a nuestros hijos. Si en vez de asumirla como si fuera ley, movidos por nuestras emociones, y nos hiciéramos la pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? Creo que las cosas serían distintas, ¿no? La fe no se impone a nuestros hijos. Si en vez de decir, no, pues sí es cierto, no, pues sí, comadre, ¿verdad? Si en vez de eso dijéramos, ok, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿O habrá algo en la Biblia que respalde esa frase? Piénsele. ¿Habrá algo en la Biblia que respalde que la fe no se impone a nuestros hijos? Yo le voy a decir algo. No. O sea, no hay nada que lo respalde. En ningún lado lo vamos a encontrar en la Biblia. Más bien, esa frase contradice a la Biblia. Se opone a la Biblia. Algo que nos ha hecho mucho daño a nosotros, y hablo a la cristiandad en general, es el individualismo. Diga individualismo. Esta idea de mi relación personal con Dios. ¿Sí? Sí, mis hermanos, es verdad. Dios va a juzgar individualmente. O sea, Dios va a aquellos que no han creído en Él, los va a llamar a cada uno en lo individual. Dios va a llamar a cuentas a los creyentes en el tribunal de Cristo en lo individual. O sea, ahí no vas a poder estar delante de Dios y decirle, pues no, pues es que mi esposa se tardaba mucho en arreglar y me enojaba yo y pateaba todo y ya no iba a la iglesia. Hacía mi berrinche y ya no iba a la iglesia. No vamos a poder poner esas excusas delante de Dios. Va a ser algo individual. Cada uno daremos cuenta de lo que hicimos ya en Cristo y recibiremos galardones en lo individual. Es verdad. Pero eso no anula la realidad de la iglesia. Estoy de hecho preparando un tema, no sé si va a ser un tema o una serie, acerca de esas falsas dicotomías. Así que esas ideas de que tiene que ser lo uno o lo otro. O sea, aquí estamos ante una falsa dicotomía. O es mi relación personal con Dios o es la iglesia. Pues son las dos, se pueden las dos. Es una relación individual y personal con Cristo, pero también vemos en las Escrituras la realidad de la iglesia. Lo uno no está peleado con lo otro. Eso tampoco anula la realidad de las familias en la Biblia. Hay una promesa en la Biblia que nos es difícil de aceptar. Está en Hechos 16:31. Vamos ahí. ¿Por qué será que nos es muy difícil de aceptar? ¿Saben por qué? Porque estamos muy contaminados por el mundo o con el mundo. Hechos 16, versículo 31. Hechos 16 narra cuando el apóstol Pablo junto con Silas son llevados a la prisión en Filipos y estando ahí en la prisión ellos comienzan a alabar a Dios, comienzan a cantar alabanzas a Dios. Algunos dicen que no cantaron, pero pues no dice que no, así que alababan a Dios y los presos los oían. De pronto empieza a sentirse que la tierra temblaba, hay un terremoto ahí en medio de las alabanzas, las cadenas de los presos se abren. Entonces, tanto Pablo como Silas, en vez de salir huyendo al ver pues, sus cadenas rotas, se quedan allí, en la prisión. Y dicen, nosotros no tenemos que huir, no somos ningunos criminales.
nos pusieron aquí de manera injusta, pero nosotros no somos criminales. Así que se abren, el carcelero, que era el que estaba encargado de esos prisioneros, llega y al ver que las cadenas se habían roto, pensó que los presos habían huido, y toma su espada y se va a matar, va a cometer suicidio. ¿Por qué? Porque era mejor para él suicidarse que ser torturado como le iban a torturar. Que se le escapara un preso a un soldado romano, pues era algo terrible. Así que él decide mejor quitarse la vida, y Pablo, en vez de dejarlo y decir, ups, no veo cómo se mata, ¿verdad? Porque seguramente los había tratado mal, le dice, no, detente, aquí estamos todos, mira, búscale, aquí estamos, cuéntanos, aquí estamos. Y este carcelero responde, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque había oído en los cánticos, tanto de Pablo como de Silas, que hablaban de Dios, hablaban de Jesucristo, y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo, para tener lo que ustedes tienen? Y él le dice Hechos 16:31, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Qué dice después? Y tu casa. Hay muchos, mis hermanos, que esto que acabamos de leer no les entra en la cabeza. O sea, yo ya me he enfrentado con cristianos entre nosotros que dicen, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Pues es que es mi salvador personal, ¿no? Es mi relación personal con Dios. Es que la fe no se le impone a nuestros hijos. ¿Cómo? Por la mentalidad del mundo no podemos tragar este steak, este filete ante el que nosotros estamos. ¿Cómo puede ser esto real? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa si la salvación es personal. ¿Cómo puede ser esto real si la fe no se le impone a nuestros hijos? Bueno, los que piensan así, pues tienen que inventar ideas o imaginarse cosas y decir, bueno, como la fe no se le impone a mis hijos, entonces mis hijos van a ser salvos así como de forma mágica, así como por arte de magia, de repente, mi hijo ya va a ser salvo, va a ser creyente, va a ser un creyente piadoso, hasta pastor va a ser, nomás así. De forma automática y mágica, yo se lo heredé a mi hijo. Algunos piensan así, no, de verdad. Y cristianos que dicen ser de la sana doctrina, dicen, no, es que los hijos de los elegidos son elegidos. Así creen. Otros de plano no creen en esto. Dicen, no, eso, y empiezan a darle vueltas al asunto. Dicen, no, esa fue una promesa para el carcelero. Es decir, no para nosotros. Para nosotros, si nuestros hijos creen, pues qué buena suerte, ¿no? Tuvimos buena suerte, se lo atribuyen a la suerte o algo así. Ahora, para entender la promesa, tenemos que conocer a Dios. Así es. O sea, no solo esa, sino todas las promesas. Para poder entenderlas, debemos conocer a nuestro Dios. Dios nunca tuvo en mente el individualismo. Nunca. Desde que creó al hombre, creó a Adán, ya estaba Adán solito, viendo al elefante con la elefanta, al orangután con la orangutana, me sonó canción esa. Bueno, ya estaba viendo ahí a los animales, ¿no? ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. O sea, el individualismo en la mente de Dios no es bueno, no es algo bueno, no es una virtud. Dios siempre tuvo en mente a un pueblo, a una comunidad formada por familias en las que hay una cabeza de familia o un patriarca, ¿sí? O sea, es lo que Dios concibió desde el principio, mis hermanos. A una comunidad, un pueblo formado por familias, y cada familia tiene una cabeza o un patriarca. Te voy a dar 3 ejemplos. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 18. Génesis 6, 18. Cuando Dios manda el diluvio, Dios salvó a Noé. ¿Sí te acuerdas de esa historia bíblica, narración bíblica? No es algo ficticio, sino algo real. El arca de Noé, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, ¿salvó Dios solo a Noé? Sabemos, o sea, sí no lo sabemos. O sea, Dios manda el diluvio, destruye todo, ¿verdad? Por causa del pecado, y se salva Noé. Pero pregunta, ¿solo Noé se salvó? ¿No? Se salvó Noé, ¿y quién más? Su familia. Desde Génesis 6:9 vemos, estas son las generaciones de Noé. En otra versión dice, esta es la historia de la familia de Noé. Noé y su familia. Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, o sea, en el pacto, tú, tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjate cómo estamos desde el Génesis. La fe no se impone. Imagínate que le hubiera dicho Noé a Dios: no, Dios, la fe no se impone. Si ellos quieren, que se suban al arca. No. Cuando el pueblo de Israel, otro ejemplo, estaba en Egipto y el juicio de Dios fue enviado matando a los primogénitos, Dios les dijo a su pueblo cómo iban a salvar a sus familias. Éxodo 12, versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Y esa palabra casas es la palabra familia, para herir. Y allí podemos ver Dios salvando a familias, a su pueblo formado por familias, y untar la sangre del cordero en los dinteles era tarea del patriarca, de la cabeza del hogar. Otro ejemplo, dije que van a ser 3, este es el tercer ejemplo. José, cuando José ya estaba terminando su obra, dijo a todo el pueblo, Josué, dijo a todo el pueblo unas palabras que quedaron grabadas en nuestra memoria. Estas palabras que algunos tienen en sus casas, ¿no? Josué 24:15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o sea, sus familias, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ha escuchado esa frase de que el burro por delante? O sea, no se dice yo y mis amigos, ¿no? Bueno, aquí se aplica eso, porque está hablando Josué, el cabeza del hogar, la cabeza del hogar, y está diciendo: yo primeramente y mi casa serviremos a Jehová. No está diciendo: bueno, pues si mi esposa quiere, bueno, pues si ellos deciden, porque la fe no se impone, ¿verdad? Serviremos a Jehová. Pues yo, porque es mi relación personal con Dios. ¿Te fijas cómo no encaja con la palabra de Dios? El asunto era familiar. O la familia servía a los dioses paganos, o la familia completa servía al Dios verdadero. Es un asunto familiar, es un pacto. Desde Noé lo vemos, desde Génesis lo vemos. Te voy a dar un ejemplo más. Ahí te va el pilón, el extra, la ñapa, como dicen en Puerto Rico. Pensemos en Abraham, el padre de la fe. Dios hizo un pacto con Abraham, todos sabemos eso, Génesis 12, versículo 1. ¿Cuál fue ese pacto? Se divide en varias partes, pero voy a tomar el principal. Dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las ¿qué? Familias de la tierra. Es que Dios siempre ha tenido en mente a una familia y a un pueblo. La promesa de Abraham, adelantándome el tiempo, fue cumplida en Cristo. Y aquel que deposita su fe en Jesucristo, según la palabra de Dios, viene a ser hijo de Abraham por la fe. Viene a ser heredero de la promesa. Ya estudiamos aquí la epístola a los Gálatas, versículo a versículo, y vimos cómo tú y yo somos hijos de Abraham por la fe, y al ser hijos de Abraham por la fe, venimos a ser herederos de la promesa. Y es una promesa que es individual, pero es una promesa que también es familiar. Hechos 2, versículo 39. A eso es a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pedro cuando habló allí en Pentecostés, en este versículo base al que vamos a referirnos nuevamente. Dice: porque para vosotros, en plural, es la promesa. O sea, para vosotros en lo individual, pero dice después: y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, esos éramos nosotros, somos nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, a través de la predicación del Evangelio. Así que si tú has creído y tienes hijos, tienes una responsabilidad. Tienes la responsabilidad de criarlos en disciplina y en amonestación en el Señor.
Es lo que dice la palabra en Efesios 6, versículo 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, diga criadlos, en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que dice la palabra. Dice: no los provoquen a ira, sino críenlos. Y ese criar, solo esa palabra criar, echa por tierra, la fe no se impone, que ellos decidan. No. Críelos en disciplina y amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad inculcarles nuestra fe a nuestros hijos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No te suena eso como impuesto? ¿No te suena como imposición? Lo leo de nuevo. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, es nuestra responsabilidad enterar a nuestros hijos de los significados de nuestras prácticas religiosas. Éxodo 12, versículo 26. Éxodo 12, 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Hablando de la Pascua. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Pregunto otra vez: ¿acaso eso no es imponer? Te recuerdo la definición de imponer, porque sé que se nos olvidan las cosas. Imponer es poner una carga, una obligación u otra cosa. Es lo que leímos en Efesios, ¿no? Criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Imponer, según la definición, es instruir a alguien en algo, enseñárselo o enterarlo de ello. Lo que acabamos de leer. Les repetirás estas cosas. Cuando pregunten, les darás razón, los enterarás del significado de sus prácticas religiosas. Así que la fe se impone a nuestros hijos. Yo iba a ponerle como título a esa enseñanza: la fe se impone, pero no quise hacerlo así para no ser muy llamativo. El mensaje es para nosotros. Después de toda esta evidencia, llegamos a la conclusión de que la fe se impone a nuestros hijos. Debe imponerse a nuestros hijos. Si no estás de acuerdo, demuéstrame con la Biblia lo contrario. Todo lo que yo acabo de enseñar en estos minutos, derríbalos con otra escritura. Pero la fe se impone a nuestros hijos. Para eso los presentamos, mis hermanos. Ya los que llevan tiempo aquí en la congregación han sido testigos de las presentaciones de varios de nuestros niños. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa presentar? Algunos lo toman como: bueno, pues no somos católicos romanos, no los bautizamos a los niños, nosotros los presentamos. Correcto. Entonces, pues como no lo vamos a bautizar, pues vamos a presentarlo. Y le ponemos un vestidito bonito, nos tomamos unas fotos y luego hacemos una comida y todo bonito, todo padre, vaya. Una simple celebración más. No. Presentar a nuestros hijos, ¿saben qué es? Es un compromiso con Dios y con la comunidad de creyentes a la que nosotros pertenecemos. Por eso nosotros, cuando viene alguien de otra iglesia y nos dice: quiero presentar a mi hijo ahí con ustedes, les decimos: no. O sea, vayan y preséntenlo a la iglesia en la que ustedes se congregan. Es que me gusta mucho cómo predica usted, pastor. Pues sí, pero gracias, pero vaya y preséntelo en su iglesia. O no, nosotros no nos congregamos, pero queremos que presenten a nuestro hijo. No cobra sentido, porque presentar a nuestros hijos es comprometernos con la comunidad de creyentes y con Dios de que los vamos a criar en disciplina y en amonestación del Señor, que vamos a imponerles nuestra fe, que vamos a prepararlos
para cargar su cruz y para seguir a Cristo, que los vamos a instruir en nuestra fe, que les vamos a enseñar la palabra de Dios, los vamos a enterar del significado de nuestras prácticas religiosas. Al hacer eso, estamos dando evidencia de que nuestros hijos están en el pacto. O sea, al presentar a nuestros hijos, estamos dando una evidencia. Mis hijos están en el pacto. Yo he creído en Cristo y ellos son parte del pacto. Están dentro del pacto, dentro de la promesa de Dios. Están protegidos por nosotros porque les vamos a inculcar la palabra de Dios. Si tomamos como regla la Biblia, vemos que no hay espacio para que ellos sean los que decidan. ¿Ya se dio cuenta de eso? O sea, para mí, mis hermanos, no es ni siquiera una posibilidad decirle a mi hija Abigail, de 16 años, ¿quieres ser musulmana o quieres ser budista? ¿O que quieres ser judía? ¿Qué quieres ser? ¿No? O a mi hijo David, ¿qué quieres ser budista? ¿Qué te gustaría? Escoge, hijo, pues ahí está. ¿O satanista? ¿Qué te gustaría ser? No hay opción. En mi casa no hay opción para eso. Y mira que está más alto que yo ya, el más chiquito. No hay opción, mis hermanos. Así que dejemos de satanizar la palabra imponer en relación con nuestra fe. Nuestros hijos, mientras que vivan con nosotros, no tienen esa capacidad para decidir si van a ser musulmanes, si van a ser budistas, si van a ser satanistas. No tienen esa capacidad. Y mira, si estás pensando, ay, eso de imponer, ¿qué le pasó al pastor ahora? No. Miren, es bien simple. Nosotros les imponemos a nuestros hijos una buena alimentación, ¿o no? O les decimos, ¿qué quieres, hijo? ¿Pizza o brócoli? Pizza. Ah, bueno, hijo, ahí está la pizza. Algunos cometen ese grave error, ¿verdad? Y por eso tienen diabetes los hijos y alta presión cuando están así de chiquitos. Pero digamos que un padre razonable, ¿no? Pues les imponemos una buena alimentación y le decimos, cómete la avena, cómete el brócoli, cómete el jitomate, cómete eso. No me gusta, pues te lo vas a comer. Hay una frase ahí en nuestra casa, ¿no? Hasta la tenemos ahí en un letrerito. Te lo vas a comer porque le hace bien. Les imponemos en la alimentación. ¿Y qué tiene eso de malo? Es normal, ¿verdad? Eso sí es normal. Les imponemos los buenos modales. Eso espero. Hijo, cuando llegues a donde hay personas, saluda, di buenas tardes, buenos días. No me interrumpas cuando estoy hablando. Se les puede enseñar a los niños. Eso es parte de la formación. Les estamos imponiendo, les estamos enterando de que no está padre, de que no está bonito, que ellos, cuando estamos hablando con un adulto, lleguen, papá, oye, y interrumpan. No. Te esperas el momento, hijo, y cuando veas el momento dices, excuse me, o perdón que interrumpa, con permiso, y entonces hablas. Eso es parte de la formación. Por eso luego vemos a personas ya de 40, 50 que son así, que interrumpen, que no tienen buenos modales, que no dicen con permiso, que no dicen gracias, que no dicen por favor, porque sus padres no los formaron. Pero nosotros sí formaremos a nuestros hijos, les impondremos esas cosas que son básicas. Les imponemos la educación. ¿A poco tú le dices, no, hijo, si no quieres ir a la escuela, no vayas? Bueno, eso a lo mejor funciona allá en tu rancho. Pero aquí, si no va tu hijo a la escuela por 3 días, ya te están tocando la puerta y te van a poner una multa, por si no sabías. O sea, aquí no podemos decirles eso. Es opcional. La educación no se impone. No, pues sí se impone. Y ahí no tenemos ningún problema. Ahí no es del diablo imponerles la educación a nuestros hijos. Y muchas otras cosas se las imponemos nosotros a nuestros hijos. Y es que es relevante esto que estoy diciendo porque el mundo está llegando a un punto en el que es aceptable dejar que un niño de 8 años decida si quiere ser niño o quiere ser niña. Esa es la mentalidad del mundo. No te metas con ellos, déjalos que ellos decidan. O sea, no pueden decidir si vienen a la escuela o no. Ahí sí tienen que venir, ahí sí se lo imponemos porque nosotros los vamos a indoctrinar para que ellos decidan si quieren ser niños o niñas. Y se lo digo no porque estoy tratando de rasgar mis vestiduras y ser amarillista. No, mi esposa estuvo en el sistema educativo por muchos años. Y a ella le tocó todavía el año pasado ver los programas educativos en donde, bueno, si el niño se siente niña ese día y quiere ir al baño de las niñas, tienes que dejarlo ir, ¿sí o no? Si la niña se siente niño ese día y quiere entrar al baño de los niños, tú no puedes hacer nada, no le puedes imponer, tienes que dejarlo ser, que él decida, que ella decida. Bueno, en ese punto es en el que nosotros estamos. La pregunta es si es aceptable eso, no para nosotros, sino para Dios. Nuestro objetivo, mis hermanos, al menos hablo por mí y por mi familia, como dijo Josué, nuestro objetivo es mantener a nuestros hijos en la promesa. No sé si es el tuyo.
Mi objetivo es mantener a mis hijos en la promesa de Dios. Y te voy a decir algo, yo sé que algunos todavía lo están pensando, no, bueno, porque a lo mejor saben todo lo que implica, pero lo voy a decir y lo voy a decir con convicción, no tratando de sentirme más importante que nadie. Para mí y para mi esposa es mucho más importante que nuestros hijos se mantengan en la promesa, en el pacto, a que terminen una carrera. Así es. A lo mejor llámeme que estoy loco, que soy un fanático, lo que quieras, pero por eso se llama el mensaje, la fe, la mejor herencia para nuestros hijos. Yo tengo una carrera, ¿y sabe para qué me ha servido esa carrera aquí en Estados Unidos? Para nada. No la ejerzo. O sea, no gano dinero por lo que yo estudié. Y es que, mis hermanos, pensamos que eso es lo máximo, el máximo logro para nuestros hijos. Ya le dio una carrera, ya está estudiando una maestría, ya está estudiando un doctorado y se está perdiendo en el infierno. Ese es el problema, que cuando llegan a la universidad, algunos de nuestros hijos, como no les inculcamos, como no les impusimos convicciones basadas en la palabra, cuando llegan a la universidad y les presentan el ateísmo, se deslumbran y dicen: mi papá está marihuano y está loco, yo soy ateo. Y ahí están, muy profesionales, pero ateos. O sea, no estoy diciendo que es malo estudiar una carrera, no. Si nuestros hijos están fundamentados en la fe, si les hemos inculcado e impuesto nuestra fe, están listos para enfrentar el ateísmo, están listos para enfrentar todo tipo de filosofía del mundo. La pregunta es si lo estamos haciendo. Y tengo que decirlo, a lo mejor va a decir: ¿cuándo se vuelve a ir, pastor? Pero es preventivo, recuerden, o sea, cada uno puede decidir si toma esta palabra o si la echa a la basura y sigue como está. Pero tengo que decirlo, si nosotros no hablamos el mismo idioma que nuestros hijos, fluido, o sea, de manera que podamos tener una conversación fluida, estamos arruinados como padres, hermanos. No, es que mi hijo no habla español y tú hablas inglés. Pues poquito, nomás steak and eggs, nomás hot cakes, yes, no. Entonces, ¿cómo te comunicas con tu hijo? No, pues ahí a sombrerazos, nomás lo básico, nomás yes, no, pau, pau, y ya, bye. Deberíamos llorar si esa es nuestra situación. Está bien, si tú hablas inglés perfectamente, tu hijo habla inglés perfectamente, está todo bien. Si pueden tener una conversación en donde tú te sientes a hablar con tu hijo en un idioma que los dos entiendan, vamos a hablar acerca del sexo, hijo. Dios nos creó así es como nos reproducimos. El mundo lo ha distorsionado de esta manera, pero esto, y les damos argumentos y podemos comunicarlo con nuestros hijos, está perfecto. Pero si ellos no hablan nuestro mismo idioma, ¿quién se va a encargar de eso? La escuela, los maestros. La maestra lesbiana, el maestro homosexual, se va a encargar de instruirlo en educación sexual, porque we don't speak English and they don't speak Spanish, ¿verdad? Es un tema, mis hermanos, y eso explica, por eso tienen las clases de jóvenes en español, por eso, mis hermanos, porque es una ayuda para ustedes. Es que mi hijo no habla español, bueno, aquí lo va a aprender, y es una ayuda para usted, para que usted pueda comunicarse con su hijo. Si asumimos esa mentalidad de que la fe no se impone a nuestros hijos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos sacando a nuestros hijos de la promesa. ¿Para qué? Para que ellos, una vez fuera de la promesa, para que ellos decidan si quieren regresar a la promesa. ¿Sí me está entendiendo? Decir, la fe no se impone, estás en la promesa, estás en el pacto, vete para afuera. Y ahora tienes que volver a entrar. Y el problema es que allí se pierden afuera. Muy pocos regresan. El objetivo es que nunca salgan de la promesa, del pacto. Sacarlos de la promesa para que ellos vuelvan a entrar es irresponsable. La familia se salva cuando la cabeza, cuando el varón asume su responsabilidad. Por eso Pablo y Silas le dijeron al carcelero, varón, a la cabeza en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, la cabeza del hogar, y toda tu casa. Ahora, no es en automático, tampoco es cuestión de suerte. Me salieron buenos los niños.
como si fueran chivitas o como si fueran plantitas. No, pues ahí le eché y salió, mira qué bonito el arbolito. No es cuestión de suerte, mis hermanos. Todas las promesas de Dios están supeditadas a la obediencia. Diga obediencia. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nos encanta, no, sí, que las bendiciones se me peguen y me arrastren. Pues sí, pero ¿estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos oyendo atentamente su voz para hacer lo que oímos? Esa es la pregunta. Ahora, yo sé y conozco la congregación a la que sirvo, a la que pastoreo, y yo sé que entre nosotros hay familias en donde no hay cabeza. ¿Me explico? O sea, donde no hay un varón, y la mujer tiene que asumir ese rol del varón. Y tristemente hay familias en donde sí está el varón, pero no funciona como cabeza, no funciona como patriarca espiritual, que es consciente de esto y tiene el mismo objetivo de mantener a sus hijos en el pacto. Y ahí es en donde la mujer tiene que asumir ese rol. Bueno, mujer, si esa es tu situación, no te sientas mal. La palabra nos habla de dos mujeres, una llamada Loida y la otra llamada Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, de quien estamos aprendiendo cada domingo. Ellas dos se encargaron de formar, de instruir, de imponerle la fe a Timoteo. Del padre de Timoteo no se sabe, no se habla nada. No sé si los abandonó, no sé si ella era madre soltera, no sé si de pronto él estaba ahí, pero como si no estuviera. A lo mejor los acompañaba a la sinagoga, nomás ahí, de espectador, y no participaba en nada porque decía: esto no es lo mío, yo nomás vengo a acompañar a mi vieja. Era norteño, era del norte de... El punto es que alguien se tiene que hacer responsable y asumir esa responsabilidad de imponer la fe a los más chicos de la casa. Alguien lo tiene que hacer. Yo me pregunto, mientras que estudiaba esto, mientras que analizaba esto, ¿no será que esa frase antibíblica de la fe no se impone a nuestros hijos se acepta porque resulta muy cómoda? Yo creo que sí, ¿no? O sea, la aceptamos y la tomamos como ley y la defendemos, hacemos apología de ella porque nos resulta cómoda. Ahora, tal vez sí sea cómoda, tal vez sea cómodo decir: no, pues yo, mi relación personal con Dios, allá mis hijos, que ellos decidan. No, yo no les voy a imponer. No. Que se conecten al discipulado de jóvenes. No, yo jamás se lo voy a imponer. No. Que si él quiere, si él decide. Llevarle a la reunión de jóvenes. No, yo no se lo voy a imponer. Si él quiere, si él decide, si a él le nace, si él lo siente. O sea, nos ponemos bien románticos. Bueno, puede que sí sea cómodo, porque no entramos en el diálogo con nuestros hijos, porque ni les entendemos ni nos entienden, ¿no? No entramos en el diálogo de decirle: hijo, vas a ir a la reunión de jóvenes. I don't want to do that. No, vas a ir. No, pero no, la fe no se impone. ¿Cómo no? Try me. Y vas a ver cómo sí, vas a ir. Si no vas, van a haber consecuencias. Pero a veces nos ponemos muy rudos para unas cosas, pero para las cosas de Dios, no, eso es romántico el asunto nada más. Y sí, como dije, tal vez sea cómodo, pero los resultados son terribles. Son terribles los resultados. Los que somos adultos fuimos objeto de la imposición de nuestros padres. Los que tienen ya de 40 y más podrán dar fe de esto. Fuimos objeto de la imposición de nuestros padres. Nuestros padres nos obligaron a hacer cosas que en ese momento nos eran pesadas, que en ese momento nos eran carga. Recuerdo que mis padres me inscribieron a un curso de inglés y yo tenía que tomar el camión, y a veces una vez me quedé dormido en el camión y me llevó hasta quién sabe dónde. Ya cuando desperté me dijo: joven, ¿dónde se baja? Y yo, ay, ¿no? O sea, y para mí era pesado, me chocaba el inglés. O sea, yo jamás pensé que iba a vivir en Estados Unidos. Yo aborrecía el inglés, y a la maestra y al maestro y la escuela y todo lo que oliera a inglés. Pero ahora les doy gracias a mis padres. Siendo pequeños, no podíamos penetrar en el amor de nuestros padres cuando nos imponían cosas.
Lo veíamos como, oh, ¿por qué me pones a hacer esto? Pero nuestros padres lo hacían por amor. Y nuestra mente limitada no podía penetrar en el amor de nuestros padres, en lo que estaban haciendo, que lo hacían por amor. Pero ¿qué tal hoy? Hoy nosotros les agradecemos a nuestros padres por habernos impuesto muchas cosas que nos hicieron hombres de bien, que nos hicieron mujeres de bien, ¿o no es así? ¿No recuerdas? A ver, piensa por un momento, ¿qué te impusieron tus padres? Que en el momento lo aborrecías, pero que ahora le das gracias. Gracias porque mi padre me impuso esto. Gracias porque mi padre me apoyó en esto y me lo impuso y me lo inculcó, y bueno, en el momento me chocaba, pero ahora le doy gracias. Déjame, le doy un testimonio personal. Yo mismo experimenté esto. Mis padres se convirtieron cuando yo era muy niño. Mi hermana estaba pequeñita, aquí está mi hermana. Yo ya estaba un poquito más grande y a mí me tocó ver a mi padre en el mundo todavía. No hace falta dar detalles de cómo era su vida en el mundo, pero no era piadosa, ¿verdad? Y yo pude ver cuando el evangelio impactó a mi padre. Alguien dejó olvidada una Biblia en nuestra casa por casualidad, y mi papá, por casualidad, se llevó esa Biblia. En sus ratos libres, en su trabajo, la leía. Él cuenta que dejaba lágrimas en la Biblia al leer la Biblia. Nadie le predicó el evangelio, él lo leyó en la palabra de Dios. Y yo pude ver cómo mi papá fue transformado en cuestión de meses. Yo ya un poco más consciente. Y después empezamos a ser discipulados. Me empezaron a llevar a la casa de mi abuela, en donde había un discipulado. Mi abuela estuvo aquí el fin de semana pasado, y en la casa de ella había un discipulado, y venía un hermanito, un pastor de un pueblo pues muy pequeñito, y venía y nos discipulaba, nos predicaba la palabra, nos enseñaba la palabra a nosotros, y yo estaba allí escuchando desde los 8 o 9 años. Después de que nos discipuló, nos preparó y dijo, vayan a una iglesia, ya busquen una iglesia, y mi trabajo aquí terminó. Y toda la familia, mi padre, mi madre, mi hermana, mi abuela, todos los que estábamos ahí en la familia, todos empezamos a ir a esa congregación. El fin de semana pasado estuvo aquí también el hijo del pastor de esa iglesia, que ahora es mi primo. Y nosotros, mis hermanos, nos criamos así, mi hermana y yo. Y le diré algo, mis padres no eran cristianos de banca, no eran cristianos de, no, pues aquí, esperando que la Virgen me hable. No, mis padres fueron a las cárceles, fueron a las misiones, fueron a las células o grupos de casa, como se llamaba, a orar por un enfermo. Bueno, y a mí me tocó andar con mi papá en todos esos lugares. Jamás mi papá me preguntó si quería ir a esos lugares. Jamás me dijo, hijo, voy a ir a orar por la hermana Panchita que trae un retortijón y le duele la panza, entonces voy a orar por ella. ¿Quieres ir? No, me decía, súbete al carro y nos vamos. Y yo me subí al carro e iba. Y íbamos al curso de matrimonios, que ellos eran líderes de matrimonios, y íbamos al curso de matrimonios y toda la temporada me le echaba. Al siguiente curso de matrimonios, toda la temporada me le echaba. Al siguiente curso de matrimonios, yo soy experto en cursos de matrimonios desde los 8 años. Porque ahí estaba, no había opción, y no había iPad tampoco, así que me lo tenía que aventar todo completito en vivo. Ya hasta cuando le dolía la panza al maestro, le decía, yo lo doy, brother, a los 10. No había opción para mí. Después empecé a tocar la guitarra, y era como también, pues algo tenía que hacer, ¿no? Y empecé a tocar la guitarra, y al rato, pues órale, a la alabanza. Ahí estuve, mis hermanos. En muchas ocasiones pensé, prefiero estar viendo la tele en mi casa que con la hermana Panchita que le duele la panza. En muchas ocasiones lo pensé y dije, otra vez curso de matrimonios. ¿Qué adolescente quiere estar en el penal, en la cárcel, alrededor de puro sicario y puro marihuano? Nadie, pero ahí estaba yo. Y llegó un momento en el que eso empezó a hacer clic en mí. Llegó un momento en el que dejé de aborrecerlo y empecé a disfrutarlo. No me quedó de otra. O sea, no podía estar amargado toda la vida. Tenía que empezar a disfrutarlo y encontrar el modo. ¿Y sabe qué, mis hermanos? No quedé traumado. No me pasó nada malo. No tengo ansiedad, depresión y vómitos y mareos. No, absolutamente nada. Mírenme, aquí estoy. Para gloria de Dios, por supuesto, ¿me explico? Le estoy ilustrando un mensaje que nosotros, mi familia, ya vivimos. Platique, mi padre ya está. Está allá atrás, ahí está mi madre. Y puede platicar usted con ellos y ellos le pueden decir que es una realidad. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los demás. Aquí estamos, mi hermana y yo, mi hermana, su esposo, mis hijos, los nietos de mis padres. Lo mismo hemos hecho nosotros con nuestros hijos. Y ahorita mientras yo decía eso, ellos decían, no, ahí estoy yo, ¿verdad? Ahí estoy yo. Vamos a ir a visitar a un hermano, vámonos. Vamos a ir a Guadalajara, vámonos. O sea, hemos adaptado cosas en su educación también para que ellos puedan ir con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchos hijos de pastores no quieren ir con ellos. Y los míos que sí quieren, me los voy a llevar. Y nos los vamos a seguir llevando. Para ellos no es una opción. En nuestro hogar somos cristianos. No hay otra opción. El paquete es completo para los que están escuchando. En cuanto a nuestros hijos, el paquete es completo. Duermen en nuestra casa, comen de nuestra comida, visten la ropa que les damos, estudian a donde los mandamos, hablan nuestro idioma y practican nuestra fe. Le doy un aplauso al Señor por eso, si usted lo cree. Ahora, quiero aclarar que no estoy diciendo que nuestros hijos ya son salvos. O sea, no, mi hijo ya está en el pacto, ya es salvo. No, no estoy diciendo eso. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La fe se puede abrazar o se puede rechazar. Precisamente por eso debemos de exponerlos a la palabra de Dios. Lo que decía hace un momento. Curso de matrimonios, ahí te sientas y escuchas, brother. Y cuidadito, yo estuviera ahí de mal portado porque me llovía la chancla voladora o un pellizco de esos de ¡aleluya! Se está gozando el morro, ¿no? Por eso debemos exponerlos a la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice eso. Aún así, entiendo que nuestros hijos un día van a dejar el hogar. O sea, yo entiendo eso. No van a estar con nosotros toda la vida. ¿Yo qué más quisiera? Yo sé que mis padres también quisieran que yo tuviera una casa y viviera ahí al lado de ellos. Serían felices, porque pues, ¿quién no quiere vivir con esta chulada? Un día van a dejar el hogar. La palabra dice cuándo. ¿Cuándo deben dejar el hogar nuestros hijos? ¿Saben cuándo? Cuando se casen. ¿Dónde dice eso? Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una familia nueva. Ahí es entonces cuando se van a ir. Ahora, tal vez sea que ellos se vayan así como el hijo pródigo. Pues también la Biblia nos muestra eso, ¿no? Uno que se salió del modelo y dijo, no, dame mi herencia y yo me voy. Yo me independizo, dijo este hijo pródigo. Bueno, pero que no sea porque nosotros los empujamos a independizarse. Órale, independízate ya para que no tenga que pagar por ti. Sino porque ellos lo decidieron. Y existe la posibilidad de que ellos quieran salir de la promesa. Existe esa posibilidad también, lo hemos visto. Bueno, allí no queda más que orar por ellos. No queda más que confiar en el Señor, confiar en la promesa de que su palabra no volverá vacía. Esa es una promesa, mis hermanos. Si nosotros les impusimos nuestra fe a nuestros hijos y ellos deciden salir del pacto de la promesa, como el hijo pródigo, a nosotros no nos queda más que orar. Estoy hablando de ya cuando son adultos. Orar por ellos, confiar en que no regresará vacía la palabra de Dios. Allí no queda más, como dije, que orar. Bueno, la fe en Jesucristo es la mejor herencia para nuestros hijos. Y yo quiero aprovechar para dar una palabra de ánimo también a los padres que ya tienen hijos mayores, que ya están pues fuera de la promesa y los ven cada vez más lejos de la promesa. Si ustedes hicieron lo que debían hacer, oren por ellos y cuando tengan oportunidad, háblenles la palabra. Pero si no hicieron lo que debían hacer, no todo está perdido, mis hermanos. En ese caso hay esperanza. Hay que confiar en la misericordia del Señor. Hay que confiar en la gracia del Señor. Porque a lo mejor te está llegando este mensaje ya tarde a tu vida y dices, pastor, si yo hubiera oído esto hace 20 años, otro gallo nos cantaría en nuestra familia. Sería diferente. Pero ahí estábamos atando al diablo y jalándole los cuernos y pisándole la cola al diablo y machacándole la cabeza. Y nunca nos predicaron esto. Bueno, hay esperanza, confía en la misericordia y la gracia del Señor. Pero para los que están oyendo y están todavía a tiempo, también la decisión es vuestra para que se escuche más bíblico. Que puedan cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tomar este desafío, esta palabra y decir, le voy a imponer la fe
a mis hijos. Te invito a que te pongas de pie y me gustaría finalizar haciendo un llamado. Si es que alguien está entre nosotros que no le ha entregado su vida a Cristo. Aquel carcelero en Filipos dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue simple pero contundente, sencilla pero contundente. Dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Basta solo con creer. ¿Creer en qué? Creer en Jesucristo y en lo que Él hizo. El Señor dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Así que si hoy tú estás siendo empujado, estás siendo desafiado, el Señor te dice: cree en mí. Él murió por tus pecados, Él derramó su sangre para tu justificación. Y si tú hoy le dices: Señor, yo creo en ti, Él perdona tus pecados. Pero si tú lo dices creyéndolo en tu corazón, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, el Señor perdona todos tus pecados y te hace una nueva criatura. Así que inclina tu rostro, y si hay alguien que quiere hoy hacer esto, quiere creer en Jesús para ser salvo y ser también benefactor de esta promesa, simplemente dile al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mi incredulidad. Yo creo en que tú eres el Mesías, que tú te levantaste de los muertos para darme vida eterna. Yo te recibo y creo en tu nombre, como dice tu palabra. Y si tú has creído en Él desde tu corazón y le has confesado con tu boca, tú eres salvo, tienes vida eterna. Eso es lo que vino a ser Jesucristo. No es necesario hacer más nada, sino creer en Él. Gracias, Señor, porque tú sigues salvando, porque tú sigues rescatando y llamando a aquellos que estaban perdidos a la reconciliación, a una vida contigo. Gracias, Padre, por lo que tú haces en medio de nosotros. También oro, Señor, por los padres que están aquí en medio de nosotros, por padres que son creyentes pero que tienen hijos pequeños. Si tú tienes hijos pequeños, Padre, yo te invito a que ahí en tu lugar hagas un compromiso con el Señor. Si está allí tu esposa, tómale de la mano, varón, y si está la convicción en ti, no porque yo te lo estoy diciendo, sino si tú has sido convicto por la palabra que has escuchado, toma la mano de tu esposa, de tu esposo, y comprométanse juntos con el Señor a instruir a sus hijos en esa fe que ustedes han abrazado, a imponerles esa fe que ustedes han abrazado, ese evangelio que es el único que puede salvar. ¿Cómo no imponer, cómo no instruir sobre ese evangelio que puede traer vida eterna a aquel que cree? Varón del hogar, si tú estás aquí, te digo lo que le dijo Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio con tus propios hijos. No puedes tratar de ganar el mundo y perder a tus hijos en tu propia casa. Haz obra de evangelista, así dice el Señor. Señor, oramos también por los padres que están entre nosotros, que sus hijos ya se han apartado de la fe, que ya no están en Cristo. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que esa gracia salvadora pueda llegar a ellos también. No todo está perdido, y mientras hay vida, hay esperanza. Te pido, Señor, que traigas salvación a los hijos perdidos, adultos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú deseas que nosotros seamos librados de muchos dolores por causa del mundo y de su corriente. Cierra tus ojos y adora al Señor por un momento mientras reflexionas en esta palabra. Gracias, Señor. Levanta tu voz, mi hermano. Habla con el Señor. Dile: Señor, te adoro, te agradezco
por esa promesa que me has dado en Cristo, por ese pacto en el cual he podido entrar a través de tu Hijo Jesús. Gracias porque esa promesa es para mí, para mi familia. Gracias, Señor. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. En mi vida personal, quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Digamos una vez más: he venido ante ti. He venido ante ti. Dilo con todo tu ser. A traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica, edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Edifica nuestro hogar,
nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Sí, Señor, que tú edifiques nuestro hogar con tu palabra. Será lumbrera nuestro camino, para nosotros, para nuestros hijos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios por su promesa. Gracias, Señor, por tu palabra y por las promesas que podemos disfrutar en ti. Dáselo más fuerte y gózate en él. Gracias, Señor. Que decían, vamos a la casa de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Amén. En esta noche su palabra arraiga en nuestro corazón y podamos cantar juntos. ¿Listos? Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. ¿Alegres? Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están en Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. En tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están en Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. En tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabanza. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Que se escuche. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabanza. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. ¿Pueden dar un grito de alegría? Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están en Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. En tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabanza. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Una vez más. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabanza. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Dentro de tu casa, que se escuche. Dentro de tu casa habitaré. Aclamamos tu nombre, oh Jehová. Aclamad a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Cantad la gloria de su nombre poderoso. Aclamad a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Cantad la gloria de su nombre poderoso. Sí,
Dios en alta voz, canta la gloria de su nombre poderoso. Decir a Dios, dilo, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder, tus enemigos se someten, adorarán, que cantarán a tu grandeza. Cantamos tu grandeza. Bendecid a nuestro Dios, haced oír nuestra voz a Él. Fuerte. Pruebas, tribulación, te ofreceré mi alabanza. Bendecid a nuestro Dios, haced oír nuestra voz a Él. Cuando en pruebas, tribulación, te ofreceré mi alabanza. Decid a Dios, dilo, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder, tus enemigos se someten, adorarán, ¿y qué? Y cantarán a tu grandeza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder, tus enemigos se someten, adorarán, y cantarán a tu grandeza, y cantarán a tu grandeza, y cantarán a tu grandeza. Hacemos oír la voz de nuestra alabanza para el único Dios, quien reina y vive por los siglos.